Saludos y bendiciones, queridos amigos. Estamos aquí con un nuevo video para continuar con esta serie de videos y de charlas a las que hemos denominado las leyendas negras de la Iglesia Católica. Gracias por acompañarnos y como lo hicimos en el video anterior, continuamos con un especialista en la materia, el doctor Carlos Freile, profesor universitario, filósofo, pero sobre todo historiador y escritor. Con él vamos a aprender, pero también vamos un poco a escudriñar un poco en los hechos de la historia que han sido maliciosamente tergiversados, parte de la historia torcida, y qué bueno que tenemos a personas como él que se han dado a la tarea de investigar, de leer y por supuesto de compartirlo con nosotros, compartir la verdad, porque lo que se quiere con estos videos es que los cristianos, los católicos, conozcamos y amemos más nuestra iglesia, pero basados en la verdad de los acontecimientos. Ya hay mucha gente que se ha encargado de enlodar y de manchar a la iglesia gratuitamente, y no está bien que nosotros como católicos pues no busquemos la manera de informarnos y formarnos a este respecto. Así es que no me quiero alargar en esta introducción, invitarles a esta charla. Este tema, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de las cruzadas y va a tener dos partes. Una primera parte será la presentación como tal del doctor y una segunda parte serán en cambio las preguntas que los presentes puedan hacer, los interrogantes y por supuesto las respuestas del doctor. Sin más, quiero darles, amigos, la bienvenida, invitarles a disfrutar de una profunda y apasionada charla sobre las cruzadas. Les dejo a ustedes con el doctor Carlos Freile. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a seguir con esta charla sobre las leyendas negras de la Iglesia y ahora vamos a hablar de las cruzadas. Todos ustedes habrán visto series de televisión, películas en donde se habla, se presentan las cruzadas y en general, en el 99,9% de los casos, los cruzados europeos, cristianos son unos salvajes, unos bárbaros, unos sanguinarios, y los musulmanes son todos hijos de la caridad, ¿verdad? Son buenísimos, mamíos, etc. Saladín no es poco menos que San Francisco de Asís. Entonces, eso se presenta. Les voy a leer un fragmento, una cita de un libro de Robert Spencer que se llama Guía políticamente incorrecta del Islam y de las cruzadas. Entre paréntesis, Robert Spencer es un norteamericano que hoy día vive escondido porque tiene varias fatuas contra él de parte de varias autoridades musulmanas. Cualquier musulmán puede matarlo porque ha hablado en este libro, según ellos, mal del Islam. Ha escrito otros libros más, pero vive ahora escondido con seudónimo, etc. Les leo un pequeño fragmento. A menudo se dice lo siguiente: los cruzados marcharon a través de Europa hacia Oriente Próximo. Una vez allí, saquearon y asesinaron a musulmanes y judíos, hombres, mujeres y niños indiscriminadamente, y obligaron a los supervivientes a convertirse al cristianismo. En medio de baños de sangre, establecieron protocolonias europeas en Oriente, inspirando y generando modelos a seguir para legiones posteriores de colonialistas. Sentaron las bases del primer crimen de masas a escala mundial y constituyen una mancha en la historia de la Iglesia Católica, de Europa y de la civilización occidental. Han sido tan terribles que el Papa Juan Pablo II finalmente pidió perdón al mundo islámico por las cruzadas. Termina la cita y pregunta Spencer: ¿hay algo de verdad en esto? No. Prácticamente todas las afirmaciones de este párrafo, aunque sean efectuadas de modo rutinario por numerosos expertos, son erróneas. Son erróneas. Todo lo que ustedes acaban de escuchar es falso. Y vamos a llegar allá poco a poco. Comencemos por los antecedentes. Yo quisiera que ustedes, quienes puedan, se fijen en ese mapita que tenemos aquí.
Los que no pueden, pues tengan en la cabeza el mar Mediterráneo, ¿verdad? El mar Mediterráneo era para los romanos el Mare Nostrum, nuestro mar, porque el Imperio Romano rodeaba todo el Mediterráneo. Todas esas regiones que ustedes ven en el mapa, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, pasando el Mar Rojo hasta ahora más o menos el río Indo, ahora Irán, Pakistán, Afganistán, eran en gran parte cristianas. El norte de África era cristiano. Desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo había más de 1000 obispos católicos. Hoy día solo quedan unos pocos en Egipto. Y en todo lo demás no queda uno solo. Bueno, modernamente después ya hay, pero no quedó ni uno solo por algo que vamos a ver. ¿Qué pasó? Contemos esta historia, centrándonos en la Tierra Santa, en lo que ahora se llama Estado de Israel, Palestina, como ustedes quieran llamar. En tiempo de los romanos, eso era Judea, parte de la provincia romana de Siria. Cuando el emperador Adriano, después de la toma de Jerusalén y su destrucción en el año 70, desea y quiere eliminar hasta el recuerdo de los judíos, le cambia de nombre y le pone Palestina, sacando el nombre de los filisteos. Los judíos habían emigrado, etc. Esto se convierte en parte del Imperio Bizantino con el paso del tiempo. Y la gran mayoría de la población es cristiana, con pequeños enclaves paganos. Esto es hasta el año 637. Pero hasta ese año, los cristianos europeos, sobre todo al principio del sur de Europa, España, Francia actual, Italia, la misma Grecia, iban en peregrinación a Tierra Santa, así le llamaban los cristianos a Palestina, Tierra Santa. ¿Por qué iban en peregrinación? Para visitar los lugares en donde Cristo el Señor nació, vivió, padeció, murió, resucitó, etc. Ya, no era solamente este lugar el objeto de peregrinaciones. También iban los cristianos poco a poco a otros lugares, de acuerdo a cómo iba desarrollándose, extendiéndose el cristianismo. Por ejemplo, como ustedes saben, lógicamente iban a Roma, a la tumba de San Pedro. Iban después a Santiago de Compostela. Iban desde antes a Tours, en Francia actual, donde vivió San Martín, etcétera, etcétera. Había varios lugares de peregrinación. ¿Por qué? Porque la peregrinación era una de las costumbres más queridas por los cristianos de esa época. Con ello se buscaba también hacer penitencia por los pecados ya perdonados en la confesión. Muchas veces los confesores en esa época ponían penitencias muy grandes, no las populares 3 Ave Marías. Penitencia a pie hasta Tierra Santa, penitencia a Santiago de Compostela, o penitencia también a pasar 6 meses en un hospital ayudando a los enfermos. Pero bueno, entonces había estas peregrinaciones. Pero ¿qué sucede en el año 637? Ha surgido un poco al sur de Tierra Santa, de Palestina e Israel actuales, una nueva religión fundada por Mahoma. Ellos ponen el inicio de su época, de su era, en el año 622. En 622 comienzan ellos a extenderse de manera violenta por las armas. Y en el año 637 ya están en Jerusalén. Eso es producto de lo que se llama la yihad, la guerra santa. No voy a profundizar mucho en esto para no caer en muchos aspectos eruditos, pero la idea es la siguiente. En varias partes del Corán, en varias suras o capítulos del Corán, se dice que la principal obligación del musulmán, además de adorar a Alá y reconocer a Mahoma como profeta, es la yihad, la guerra santa, extender el Islam por la fuerza. Esa es su obligación. Y toda persona, todo combatiente que muere en la yihad se va directamente al cielo. Los demás, cuando mueren, quedan en un lugar parecido a lo que nosotros llamábamos antes el limbo, un lugar de espera,
hasta el fin de los tiempos, porque los musulmanes también creen en un juicio final. Mahoma, que era un personaje, un mercader bastante ignorantón, tuvo influencia de judíos y de cristianos porque viajaba como comerciante, ¿verdad? Después se casó con una viuda rica y eso le permitió tener más contacto con otros pueblos, etc. Y bebió elementos del cristianismo y del judaísmo. Entonces, esto es importante. Por eso se expande con tanta rapidez y violencia el Islam. Para menos de un siglo después, como ustedes saben, han llegado ya al Océano Atlántico y en el año 711 comienzan a conquistar España, también por traiciones de algunos jerarcas visigodos, ¿verdad? Ya, en todo caso, el Islam, para la época en que estamos nosotros comentando las cruzadas, ha conquistado gran parte de lo que fue antiguamente un territorio cristiano floreciente. En Jerusalén, por ejemplo, antes de la conquista islámica, había varias escuelas donde iban a estudiar Biblia, religión, pero también cultura general. Muchas personas de todos los sectores que rodeaban, igual pasaba en Alejandría. Había grandes escuelas que después desaparecieron. Pero nos interesa sobre todo las peregrinaciones. Con el Islam ya faltan datos todavía, ¿no? Con el Islam ya asentado en Jerusalén, no es que las peregrinaciones desaparecen, no. Los musulmanes, los que gobiernan ahora la Tierra Santa, no impiden que lleguen los peregrinos. Lo que hacen es cobrarles impuestos, como hacían a todos los cristianos o paganos o judíos que no se habían convertido al Islam. Había un impuesto especial a los dhimmis, a aquellos que no se convierten al Islam, que era un impuesto bastante fuerte. También se cobraba un impuesto a los peregrinos. De vez en cuando no faltaba una matanza de peregrinos, eso también es cierto. Alguna persona, algún jefe, algún jeque, mataba un grupo de peregrinos para quedarse con el botín. Porque también esto está dentro de las normas de convivencia de la Sharia islámica, las leyes islámicas. Entonces, regresaban muchos de estos peregrinos a la Europa cristiana y contaban lo que les había pasado. Fuimos allá, nos robaron, nos trataron mal, la situación es tremenda. Además, los musulmanes derrocaron varias de las antiguas basílicas construidas en tiempo de Constantino, también por su madre Santa Elena. Otras las convirtieron en mezquitas. Construyeron una mezquita en la explanada del templo, la de la cúpula dorada, y más cerca la de Al-Aqsa, etcétera, ¿verdad? Eso era para los cristianos de esa época una profanación horrorosa. Yo quisiera que pensemos en este aspecto, porque no podemos nosotros entender la conducta de nuestros antepasados en la fe y también antepasados en la sangre en muchos casos. No podemos entenderlo si no nos fijamos en sus mentalidades, en su forma de ver el mundo. ¿Por qué se originan las cruzadas? No se originan, como decían los marxistas, por razones económicas. De ninguna manera. Está probado que no es cierto. Los mercaderes venecianos, genoveses, etcétera, que comerciaban con Oriente, se opusieron a las cruzadas porque ellos seguían comerciando pagando impuestos a los musulmanes. Tan es así que cuando en la primera cruzada Godofredo de Bouillon viaja ya en barco hacia la Tierra Santa, los genoveses le llevan a él y sus tropas, pero cobrando el precio prácticamente en oro. Otros irán a pie y hicieron barbaridades. Bien, ¿esto qué quiere decir? Hay un clima de rechazo a que los enemigos de la fe estén posesionados, sean dueños de la Tierra Santa. No hay que olvidar otra cosa. Fuera de la religión. Estamos hablando de una época en que para los caballeros, las personas
de la clase del estamento dominante, el honor era fundamental. Estamos en la época en que para un caballero, un guerrero, su honor era tan importante o más que la vida. Entonces, para un caballero cristiano, que la Tierra Santa, el Santo Sepulcro, esté en manos de los enemigos de la fe, era una afrenta horrorosa. A lo mejor nosotros no entendemos eso, porque ya no tenemos concepto de honor, basta que vean nuestra política. Pero bueno, perdón, no quería hacer ese paréntesis, me chispoteó. No. El honor era fundamental. Un caballero decía, no puedo yo. Miren ustedes, habrán leído, habrán estudiado, habrán visto también estas narraciones de cómo el caballero peleaba por su dama. El honor de su dama era fundamental, daba la vida por el honor de su dama. No se diga por el honor de la fe y de la iglesia y su honor de caballero cristiano frente a esta situación. Entonces, se están uniendo dos circunstancias. Primero, esta Tierra Santa, a donde van muchos peregrinos, está en manos de los enemigos de la fe, que molestan, a veces asesinan a los peregrinos. Segundo, hay este honor de los cristianos europeos que dicen, ¿cómo puede ser posible que nosotros permitamos que esto suceda y que esa tierra sagrada para nosotros esté en manos de los enemigos? Este es un poco el resumen de las circunstancias. Hay algo más que voy a decir enseguida, pero yo quiero recalcar esto en primera instancia. El clima espiritual es un clima de peregrinación, de penitencia, de devoción. ¿Por qué? Porque lo más importante para los cristianos, sean caballeros, sean monjes, sean del estamento llano, campesinos, artesanos, etc., lo más importante era y debe seguir siendo la salvación eterna. ¿Qué es lo que quería el cristiano? Salvarse. Era consciente de que había cometido muchos pecados. Era consciente de que Dios en su misericordia le había perdonado, pero era consciente también de que le quedaba una pena por esos pecados ya perdonados. Esa pena que después iba a pagar en el purgatorio. Ya. Entonces, San Bernardo, por ejemplo, dice, ustedes cuando ya el Papa predica la cruzada, dice, los que vayan a la cruzada recibirán el perdón de esta pena, de esta penitencia que estaban debiendo por sus pecados. Ojo que aquí también hay adulteraciones en los textos, en los libros de historia. Se pone en boca de San Bernardo algo que no es verdad. Se le hace decir que dijo, si van a las cruzadas se les perdona sus pecados. No es cierto. San Bernardo era muy buen teólogo y sabía que los pecados, salvo casos excepcionales que ustedes saben por el catecismo, se perdonan en la confesión, bueno, en el bautismo. Pero en todo caso, no es que ustedes se van haciendo unos pecadorazos, ricote, van a las cruzadas y sin confesarse se van al cielo. No es cierto. San Bernardo no dice eso, pero en los libros está. Entonces, hay este clima espiritual de penitencia, de deseo de salvación, etc. ¿Cuál es la circunstancia concreta que ya da paso a las cruzadas? Allá por el año 1095, los musulmanes que habían conquistado ya todo el norte de África, España en gran parte, habían conquistado lo que ahora es Turquía, que había sido imperio bizantino, o sea, griego, estaban a las puertas de Bizancio, actual Estambul, Constantinopla. Y el emperador, Alejo Comneno, pide al Papa Urbano, ¿verdad?, que le ayude. Urbano II. Urbano II convoca un concilio en Clermont, en Francia, las Galias, y ahí convoca no a una cruzada, esta palabra surge después, convoca a que los caballeros, a los guerreros, que vayan allá a rescatar el Santo Sepulcro. No les dice que vayan a ayudar a Alejo Comneno. No, eso no es el interés del Papa.
y eso podrá resultar como consecuencia secundaria. Le dice que vayan allá a rescatar el Santo Sepulcro. Y cunde esta idea por sobre todo lo que ahora es Francia, sur de Alemania, un poco Inglaterra. España no, porque España estaba ya totalmente empeñada en su propia pelea contra los musulmanes que ocupaban España. Por eso también la reconquista española se llama cruzada. También el Papa mismo dice, esa es una cruzada. Ya. Entonces, el Papa dice, vayan ustedes, reúnanse y vayan a Tierra Santa a rescatar esos territorios. Entonces, ahora ya quiero resaltar un punto contra lo que se lee en libros de historia, lo que se ve en películas, lo que dicen ahora este rato también los musulmanes, que las cruzadas se dieron sin ningún motivo anterior, que los europeos asaltaron Tierra Santa sin ninguna justificación. No es cierto. La reacción es tardía, estoy de acuerdo. No se da en el siglo VII, VIII, IX, se da después, ¿verdad? Allá por el año 1095, siglo XI. Ahí se da. Pero no hay que olvidar esto, esta conciencia que repito. Y otra idea fundamental que no hay que olvidar, ese sentimiento de hermandad entre todos los católicos. En Europa, hasta bien entrado el Renacimiento y hasta la Reforma Protestante, ahí cambiaron las cosas, los europeos no se sentían solamente, digamos, italianos, franceses, españoles, alemanes, no, también se sentían europeos. De tal manera, por ejemplo, que un estudiante nacido, por decir, en España, en Castilla, podía ir sin ningún problema a estudiar en Bolonia, en París, en Oxford, sin necesidad de sacar pasaporte. Había un intercambio general, también los comerciantes podían viajar por toda Europa y no había pasaportes. Europa era una unidad por la fe. Hay un libro del cardenal Piccolomini sobre este punto, ¿verdad? Nosotros que nos llamamos cristianos, o sea, europeos. De tal manera que había ese sentimiento de fraternidad, algo que lamentablemente nosotros a veces vamos perdiendo por culpa también, no solo de la influencia del protestantismo, que es individualista, sino también del liberalismo. Hago una pregunta, no me respondan, les hago una pregunta para que ustedes piensen. ¿Cuánta preocupación sentimos nosotros este rato, católicos, por los católicos perseguidos este rato? En Uganda, en Nigeria, en Mozambique, en Sudán, en Myanmar. ¿Cuánta preocupación sentimos por nuestros hermanos que están siendo martirizados en este instante en esos países? En esa época no era así. En esa época se sentían involucrados de manera realmente radical. Este es un punto que nosotros tampoco debemos soslayar. Entonces, volviendo al punto, el Papa llama a esta cruzada. Se organizan los caballeros para ir a pelear. No se olviden que hay otras circunstancias. El caballero, por su honor, debe pelear de cierta manera. El caballero, por su honor, debe pelear contra ciertas personas. Me explico. ¿Puede un caballero pelear con un campesino? No. Eso iría contra su honor. El caballero debe pelear contra otro caballero. Entonces surge otra idea. Oiga, usted es caballero europeo y está peleando antes de las cruzadas con otros caballeros europeos. ¿No le parece que eso está mal? Pelear entre cristianos por motivos de ambición, de riqueza, lo que sea. Mejor vaya a pelear contra los malos, los enemigos de la fe. Esto se va extendiendo ya en esta época, cuando el Papa Urbano II predica
esta peregrinación armada, así se le llama, peregrinación armada. No es una cruzada, la palabra, repito, se inventa después, es una peregrinación. Se quiere ir a Tierra Santa para llegar al sepulcro de Cristo, liberarlo del poder de los enemigos de la fe y permitir que ya todo el mundo pueda ir y ahí rezar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, los caballeros, sobre todo, como digo, del norte de Francia, sur de Alemania, etcétera, preparan toda una expedición. Lamentablemente, también hubo otras personas como Pedro el Ermitaño que predican la cruzada no a los caballeros, no a los soldados profesionales, sino a la gente común. Entonces, toda una muchedumbre de campesinos, artesanos, gente sin oficio ni beneficio, marcha hacia Oriente a liberar el sepulcro de Cristo bajo la dirección de un ermitaño, Pedro el Ermitaño, y de un caballero que no tenía tierras, que no tenía herencia, Gualterio sin haber, porque no había heredado nada. Entonces, ellos comienzan, y claro, eran gente ignorante, y apenas salían de las fronteras se encontraban con personas que hablaban otro idioma o vestían de manera diferente, como era en esa época, ¿verdad?, en los países de todo el mundo, comienzan a matar gente. Eso es cierto también. Y comienzan, lamentablemente, a matar judíos. Eso también es cierto, esto es verdad. Esta masa ignorante no tiene frenos. El Papa, los sacerdotes, los obispos tratan de frenar eso, pero estas muchedumbres sí, al final desaparecieron porque como no eran soldados profesionales, los soldados profesionales de los países por donde pasaban, pues defendían a la gente y fueron desapareciendo y al final no llegaron a Tierra Santa. Esa es la famosa cruzada de Pedro el Ermitaño, que sí cometió desmanes. Eso es cierto. También hubo desmanes cuando la auténtica cruzada, la expedición armada de Godofredo de Bouillon, llegó a Jerusalén. En 1099, este caballero flamenco, Godofredo de Bouillon, conquista Jerusalén. Ahí también hay una serie de historias, ¿verdad?, que ustedes pueden leer, estudiar, investigar. Algunos dicen que Jerusalén no se conquistaba, se defendía, una ciudad amurallada, era casi imposible conquistarla, tenía reservas de agua para varios años, etc. Y Santiago Apóstol se apareció, ¿verdad?, en un caballo blanco y cabalgando por encima de las murallas, llamó a los cruzados a conquistar. Eso está en las historias, en las leyendas de las cruzadas. Lo cierto es que al final las tropas de Godofredo conquistan Jerusalén. Y aquí hay un hecho que también se ha repetido N veces en todas partes. Judíos, musulmanes, mujeres, niños, ancianos, se refugian en una iglesia que había ahí. Godofredo, cuando entra a la ciudad, le entrega al jefe, digamos, de este grupo sus guantes en señal de amparo. Es una costumbre medieval. Con esos guantes garantizamos su seguridad. Pero uno de los subalternos de Godofredo, uno de los jefes, no hace caso de esa garantía y mata a la gente que estaba ahí. Ahora, el número de muertos en la iglesia ha ido aumentando a lo largo de los siglos. Entonces, hay textos musulmanes de hace pocos años que hablan de 100.000 muertos. Piensen ustedes el tamaño que debía tener una iglesia para que haya 100.000 personas adentro. Piensen. En todo caso, que hubo una matanza, sí hubo una matanza. Pero aquí hay que recordar otra cosa, que de adrede no he dicho todavía. Cuando los musulmanes conquistaron la Tierra Santa, hubo iguales, no me atrevo a decir peores, pero sí iguales masacres y matanzas. Solamente en Belén, que era una ciudad grande en esa época, antes de los musulmanes, con varias escuelas, con varias residencias, etc. Solamente en Belén los musulmanes mataron a más de 30.000 personas que no querían convertirse al Islam. Entonces,
estas barbaridades lamentablemente eran propias de la época. Lamentablemente. No quiero justificar para nada las matanzas que había en esa época, pero la guerra era sin cuartel y muchas veces se mataba también mujeres, ancianos, niños para sembrar el terror. Eso es cierto. Entonces hay violencia de lado y lado, pero las fuentes nos dicen a nosotros que en general los jefes cruzados se oponían tenazmente a cualquier acto de violencia a la gente no combatiente. Y el Papa también había dicho, oigan, van a combatir, no van a asesinar. Eso uno. Acabamos de leer un fragmento en este libro de Spencer, en donde se cita esa idea que los cruzados obligaban a convertirse a los musulmanes y a los judíos. Tampoco es cierto. No hay un solo caso documentado de que se haya convertido a la fuerza a nadie. Los musulmanes seguían siendo musulmanes y los judíos seguían siendo judíos. No siempre había esa reciprocidad por parte de los musulmanes. Entonces, este es un poco el resumen, ¿verdad?, de estas cruzadas. Hubo 7 cruzadas. Hay otros acontecimientos también que se suelen citar muchas veces. Por ejemplo, la Cuarta Cruzada. Iban los cruzados hacia Tierra Santa porque, perdón, me olvidaba un detallito. Después de que Godofredo de Bouillon conquista Jerusalén y se quedan los cruzados un tiempo, los musulmanes vuelven a conquistar Jerusalén. Llega un grupo nuevo de fuera que no son árabes, turcos, los turcos selyúcidas, y convertidos al Islam, y reconquistan Jerusalén. Entonces hay que volver, o sea, reconquistan Tierra Santa. Hay que volver a tratar de conquistar eso. Son idas y venidas, pequeños estados cristianos en esa zona, en Siria sobre todo. Entonces en la Cuarta Cruzada estaban yendo los cruzados hacia Tierra Santa y había una pelea dinástica en Bizancio. Un señor le quita el trono a otro señor. El destronado le dice a los cruzados, vengan, ayúdenme a recuperar el trono y yo les pago una cantidad, ¿verdad?, como era en esa época. Bueno, hasta ahora pasa eso, los famosos mercenarios, ¿verdad? Ustedes van a pelear por mí, yo les pago, y una vez que ustedes me pongan en el trono, les pago y ustedes siguen hasta Tierra Santa. Entonces los cruzados, en gran mayoría venecianos, italianos, van a Bizancio, derrotan al usurpador, le ponen en el trono al que les había pedido ayuda y esperan que les paguen. Pero este no les pagó, les jugó Barcelona. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los cruzados saquearon la ciudad para resarcirse de lo que no les había pagado. Esto se recuerda hasta ahora siempre. Siempre se habla de este saqueo de Constantinopla por parte de los cruzados. Nunca se habla del saqueo de Constantinopla en 1453, cuando los musulmanes la conquistaron ya de manera definitiva. O nunca se habla de los saqueos de Otranto en Italia, por ejemplo, en donde también dejaron centenares de mártires, etc. O de los saqueos de todo el sur de la Europa mediterránea. Nadie se acuerda que más tarde, después de acabadas las cruzadas, los turcos siguieron saqueando Europa. Entonces, ¿a dónde quería llegar yo? Si hay saqueos, si hay matanzas, no los justifico, ni saqueos ni matanzas, pero están dentro de un clima de violencia de la época. Lo importante es que nosotros recordemos, primero, las motivaciones, y segundo, una vez terminadas las cruzadas, los musulmanes, los turcos, no finalizan su campaña, siguen. Tan es así que en el siglo XVII,
1600 y pico, están en las puertas de Viena. Y en las puertas de Viena son derrotadas por Juan Sobieski, un 11 de septiembre. Por eso el atentado del 11 de septiembre, 11-12 de septiembre. Ahí Juan Sobieski los detiene y tienen que regresarse. Pero hasta el siglo XVII están los turcos musulmanes tratando de conquistar Europa. O sea, no es que terminaron con las cruzadas. No. Después ese asunto cambiará, sobre eso podré volver. En todo caso, este es un resumen muy apretado de las motivaciones. No sé si ustedes quisieran que les cuente todas las cruzadas, pueden encontrar en el internet, ¿no? Pero en todo caso, ya, yo quisiera resumir partiendo de algunos puntos que Robert Spencer cita en su libro, todo esto, ¿verdad? De estas falsedades que se dicen. Las cruzadas no constituyeron actos de agresión inmotivada por parte de Europa contra el mundo islámico, sino que fueron una respuesta tardía a varios siglos de agresiones musulmanas que se incrementaron fuertemente en el siglo XI. Varios siglos. Fueron guerras de reconquista, no de conquista, de reconquista de tierras cristianas y de defensa de los cristianos. No fue la cruzada o las cruzadas no fueron guerras de imperialismo religioso, no, de ninguna manera, fueron defensa de los hermanos que estaban siendo oprimidos, sacrificados, etc. Tampoco las cruzadas fueron una forma de colonizar el Oriente, porque es verdad que se fundaron varios reinos latinos, europeos, en lo que ahora es Siria más o menos, pero no dependían ni de Francia, ni de Alemania, ni de ningún país europeo, eran estados independientes, no eran colonias. No sé si me explico bien. La colonia depende de la metrópoli. En este caso eran reinos independientes. Entonces no se puede hablar de un colonialismo temprano en las cruzadas. Es cierto, repito, que hubo matanzas de judíos y de musulmanes en Jerusalén y otros lugares. Pero también es cierto que hubo matanzas mucho más numerosas de cristianos en diferentes lugares. Lamentablemente, ese era un poco el código de la guerra en esa época. Además, algo que no he dicho, los musulmanes después ya tenían otra costumbre. Mataban a los guerreros, no a todos, y respetaban la vida de mujeres y niños para venderlos como esclavos. Abro un paréntesis, que no tiene que ver con las cruzadas, pero sí tiene que ver con la ignorancia que tenemos nosotros sobre la realidad de la historia universal. La cantidad de esclavos blancos europeos llevados por los musulmanes desde Europa hacia el Oriente es mayor que la cantidad de esclavos negros llevados por los europeos o traídos por los europeos a América. Es mayor. Pero de esto no se habla. Hoy día hay esclavos en países musulmanes. En 1962, si no recuerdo mal, el último país en prohibir la esclavitud fue Mauritania, en el África subsahariana. En este rato sigue habiendo esclavos en Mauritania, en Sudán, en Níger, en Chad, etc. Esclavos ilegales, pero permitidos por las autoridades. Se compran y venden personas humanas este rato. Es un hecho real. Sigo. Después de las cruzadas, cuando ya terminan, allá por 1270 termina la última cruzada, cuando el rey San Luis de Francia, que organizó la última, ¿verdad?, muere, ¿verdad?, de peste en Túnez. ¿Por qué en Túnez sí queda lejos? Porque Túnez queda más o menos en la salida que llega hacia Sicilia, ¿verdad?, en el Mediterráneo. ¿Por qué se fue allá? Porque pensaba atacar Egipto, que era el centro del poder musulmán. Pero ahí le da la pita y se muere. Entonces, en 1270 se acaban las cruzadas, pero no se acaban los ataques de los musulmanes, repito,
a los cristianos. En toda la costa europea del Mediterráneo, desde Portugal a Grecia, había lo que se llamaba las torres de los turcos. Eran atalayas en donde estaba siempre una persona, de día y de noche, viendo el mar, porque de vez en cuando venían los barcos turcos, asaltaban la costa para saquear y llevarse mujeres y niños como esclavos. Eso hasta el siglo XVII. Y los piratas duraron hasta el siglo XIX. Y este rato hay piratas musulmanes todavía en el este de África, en la zona de Somalia, etc. Este rato. Pero bueno, entonces los musulmanes no es que dejaron de asaltar Europa cuando acabaron las cruzadas. Siguieron asaltando Europa. Siempre. Entonces, todas estas ideas, ¿verdad?, sin entrar en detalles de batalla A, batalla B, etcétera, nos lleva a nosotros a entender, me parece a mí, mejor el proceso de las cruzadas. No es algo solamente militar, bélico, es producto de una mentalidad. Yo quisiera recalcar esto para ir terminando. Es producto de una mentalidad que está guiada por la forma de vivir la fe en esa época y por la forma de vivir el propio honor, la propia convicción de las realidades personales en esa época. Si no tenemos en cuenta nosotros estas mentalidades, no entendemos las cruzadas. No son simplemente matanzas, deseos de conquista, sino deseos de liberar la Tierra Santa y liberar a los cristianos maltratados por los musulmanes. No sé si he llenado sus expectativas, ¿verdad? He estado un poco tal vez desordenado, ya, pero como digo, si hay alguna pregunta, etc. No me pregunten fechas, eso sí, no sé, ¿no? Pero si hay alguna inquietud, alguna cosa sobre las cruzadas, en fin, los procesos. Hay muchas cosas más, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de que el gran triunfo de los musulmanes, ese gran éxito militar que en poquísimos años llegan desde el Océano Atlántico hasta el río Indo, no solo se debe a su fanatismo religioso, también se debe a motivos materiales. En Europa no conocían, en el occidente, no se conocía el estribo. Los musulmanes, los árabes, tomaron el estribo de los mongoles. Entonces ya pelear a caballo con estribo o sin estribo es una diferencia enorme. Quien ha montado a caballo sabe la diferencia, ¿no? De montar, digamos, sin estribos o con estribos. Eso primero. En segundo lugar, los mismos caballos. El caballo árabe, como ustedes saben muy bien, es un caballo ágil, veloz, ¿no? Muy versátil. El caballo europeo era más bien parecido a los percherones actuales, un caballo grande, pesado, lento, también para llevar a los caballeros que usaban armadura. Entonces, eso también es diferente, ¿no? Las formas, el acero que usaban los árabes era mucho mejor que el europeo. El acero de Damasco es de los mejores del mundo. En Toledo también había, pero eso es de esa época, pero antes era solamente acá. Entonces, todo eso también influye, no solo, como digo, esta idea religiosa. Hay otra, y con esto termino. Para los musulmanes, el mundo se divide en dos grandes áreas, con una pequeña excepción en el medio. Dar el Islam, la casa de la sumisión. Islam significa en árabe sumisión, sumisión a Alá. Por eso la novela que algunos de ustedes habrán leído, Sumisión de Houellebecq, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? No, sumisión. Francia elige autoridades musulmanas, etc. Novela, ya. Dar el Islam, sumisión. La misión de todos los musulmanes es convertir a todo el mundo en dar el Islam. La tierra no sometida se llama Dar el Harb, la casa de la guerra.
Hay que hacer la guerra, y está en el Corán, en N suras, que hay que hacer la guerra, la yihad, para conquistar esas tierras. Toda tierra que alguna vez ha sido dar el Islam, debe volver a ser dar el Islam, tarde o temprano. Esa es norma que está en diferentes textos, no solamente, no del Corán, ahí no está, esto no está en el Corán, ni en los hadices de Mahoma, pero sí está en los textos de los grandes sabios musulmanes posteriores. De todas las tendencias, en el Islam hay 4 corrientes jurídicas. En las 4 corrientes se dice que toda tierra que haya sido musulmana debe volver a ser musulmana. Hace algunos años, cuando estalló el tema de Al-Qaeda con Bin Laden, un famoso dirigente de los hermanos musulmanes en Egipto publicó un artículo llamando a la reconquista de España, de Sicilia, del sur de los Balcanes, que habían sido musulmanes. Hay una pequeña excepción: Dar el Salam, Casa de la Paz, aquellos lugares en donde por motivos estratégicos, tácticos, no hay guerra. Por ejemplo, en el este de África, en Tanzania, al lado, hay una pequeña isla que se llama Dar el Salam, porque en ese lugar los árabes vendían esclavos negros a los europeos y por consiguiente ahí no se peleaba, se hacían negocios. Es la excepción. Entonces, mientras haya musulmanes en este mundo, ellos deberán conquistar todo para que sea dar el Islam. Bien, quedan muchas cosas fuera, pero espero que por lo menos haya quedado clara esta idea, ¿verdad?, de que las cruzadas, más que un movimiento simplemente militar, es movimiento espiritual, es algo de una forma de ver el mundo, una idea motora, como tal vez más tarde fue la idea de libertad, la idea de justicia social, y ahora la idea de respetar a la naturaleza, estas cosas, ¿verdad? Ya, en ese entonces era esta idea que acabo de mencionar: todos somos peregrinos para salvarnos, etc. Bueno, no quiero cansarles más. Bien, amigos, como hemos podido escuchar, como hemos podido analizar y quizá de alguna manera también llenarnos de optimismo, llenarnos de una santa rabia, diría, porque se nos ha engañado, porque se nos ha querido presentar una historia torcida de la realidad. Yo quisiera que, como fruto de esta charla, vayamos nosotros un poco a compartir, vayamos a discutir en casa, pero sobre todo que sea una oportunidad para crecer. Esperamos que hayan disfrutado de esta charla. Si Dios lo quiere, nos veremos en la segunda parte. Ya en esta segunda parte serán las preguntas del público y las respuestas. Que Dios los bendiga.